Bueno, pues vamos poniéndonos en la presencia amorosa de nuestro Dios con mucha sencillez. También pedimos a la Virgen Santísima, la Madre de nuestros pueblos, que esté con nosotros y que podamos hacer de este momento un encuentro verdaderamente de comunión. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Acercarte es tu palabra, salvando el abismo entre el infinito y lo limitado, salir de la eternidad para acercarte a nosotros, hacerte uno de los nuestros, para hacernos uno contigo y así, de carne y hueso, empezar a mostrarnos en qué consiste la humanidad. Eres el Dios de la cercanía, de los incluidos, de los encontrados, pues para ti nadie se pierde, de los reconciliados, de los equivocados, de los avergonzados, de los heridos, de los sanados. Eres el Señor de los desahuciados, de los agobiados, de los visitados, de los intimidados y de aquellos que guardan la esperanza, pues para ti nadie se olvida, tan cerca ya de nosotros como siempre. A este Dios lo invocamos, pidiéndole que esté cercano también a nosotros, como está cercano en nuestros pueblos. Invocamos a María, diciendo: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues San Daniel Comboni ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues es un gusto estar con ustedes. Ya en otras ocasiones también he estado. Recuerdo la última vez que estuve con ustedes compartiéndoles sobre el sentido de la sinodalidad. Si ustedes recuerdan, yo insistí mucho en abrir el concepto de sinodalidad. Normalmente cuando estamos hablando decimos caminar juntos, pero es mucho más. Desde la perspectiva bíblica, la sinodalidad es el Dios que entra en nuestra historia, que nos saca de nuestra zona de confort y nos pone en camino, que nos desinstala y nos sorprende y nos pone en camino siempre, siempre para construir un pueblo nuevo, así como lo hizo con Abraham, con Moisés, con los profetas, con los mismos discípulos, con María. Entonces la sinodalidad es esa construcción de un pueblo nuevo centrados en la alianza. La alianza, ese tatuaje entre Dios y la humanidad, esa alianza que la llevamos impresa en el corazón. Y luego siempre, y esta es la gran novedad de la sinodalidad, es que es un Dios que se hace camino, un Dios peregrino, un Dios que camina con nosotros. Y esta es la gran novedad, que el Dios, este que nos llama, que nos pone en camino, Él mismo camina con nosotros. Bien, eso un poquito anteriormente yo había insistido mucho en esto, en ampliar el concepto de sinodalidad. Ahora, como tenemos muy poco tiempo, me voy a centrar en el documento final, que, que no es final del proceso, es un documento importante a la conclusión de esta reunión en Roma, pero que nos invita a decir, seguimos en camino. Se abre otro proceso. Y entonces, yo para ser muy sencillo y buscando siempre que más bien, más que decir bonitas palabras, que sea muy concreto y que nos pueda servir. Lo he dividido en 5 puntos. ¿Verdad? 5 puntos que puedan entenderse bien y que nos hagan bien. Entonces, ¿cuál es la primera idea fundamental que me parece de este documento conclusivo?
del sínodo después de años de lucha, de fatiga, de tantas contrariedades. Ha sido un sínodo también muy contestado, muy criticado por unos sectores, por otra parte de la iglesia totalmente ignorado, también obispos que ni se han enterado del sínodo, pero es una semilla pujante como un río que avanza, como algo que se ha desbocado y que nos mueve hacia adelante con una gran esperanza. Entonces, ¿cuáles son estos 5 puntos que me parecen que pueden ser como un breve resumen, con mucha sencillez de lo que es este documento? El primer punto nos habla de la parte doctrinal y los fundamentos. Esto es muy importante. Es decir, ¿cuáles son esos fundamentos esenciales? Esa doctrina. ¿Eh? Y, y esto, el documento le da el título del corazón de la sinodalidad. Entonces, ¿cuál es este corazón de la sinodalidad? Y prácticamente, básicamente, lo fundamental de todo este capítulo, de esta parte que es la más extensa, de todos estos números del principio del documento, es que nos presenta un nuevo modelo de iglesia, una nueva manera de ser iglesia, que en realidad no es nada nuevo, sino es recuperar este, esta novedad, este destello que nos ha presentado el Concilio Vaticano II. ¿Y en qué consiste esta manera nueva de ser iglesia? Y me parece que esto es muy importante para nosotros, para nuestra manera de plantearnos nuestra fe también, de situarnos en comunidad, de desarrollar nuestra misión. Es decir, ¿a qué iglesia estamos sirviendo? ¿A qué modelo? ¿Con qué modelo nos estamos comprometiendo? Y entonces el gran mérito de este documento es que recupera el concepto de la iglesia como pueblo de Dios, el concepto de la iglesia como pueblo y un pueblo que le pertenece a Dios. Yo recuerdo todavía cuando yo era joven seminarista que estudiábamos la eclesiología y se nos hablaba de que la iglesia es una sociedad perfecta. Esta iglesia, ¿verdad? Piramidal, en la que era como una gran estructura, era una institución. Y en cambio, ahora recuperamos el concepto de la Sagrada Escritura, que es que somos esencialmente y fundamentalmente somos el pueblo amado de Dios. Entonces, pueblo, esta comunidad que avanza, ese pueblo que Dios ha escogido, ese pueblo que le pertenecemos, ese pueblo que va peregrino por los senderos de la humanidad. Y esto es muy importante porque es un concepto vital, es un concepto de la iglesia que dinámico. La iglesia es pueblo. La iglesia es pueblo y es un pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios. Y entonces recuperar a nosotros tal vez nos parece ya algo adquirido, algo ya normal, pero si nos damos cuenta, todavía hay mucho que avanzar. En muchos aspectos de nuestra eclesiología en la práctica, todavía estamos aferrados a un concepto más institucional que vital, más de estructuras que verdaderamente de un modo de ser el pueblo de Dios. Y luego empieza el documento diciendo que todo, y ese es el inicio del documento, que todo está basado en la resurrección de Jesús, que Él es el motor de este nuevo pueblo. Y esto es lo que es el punto de partida, Cristo resucitado. El pueblo de Dios que celebra, el pueblo de Dios que está animado del resucitado, la luz, el rostro del resucitado que nos guía. Y entonces es una iglesia, pueblo de Dios, viva, peregrina, vital, iluminada, fundamentada en
el resucitado que vive con nosotros. Entonces, esto es el punto de partida. ¿Qué características tiene este concepto de iglesia que nos presenta el sínodo? Tiene, a mi modo de ver, las siguientes características. Son muchas, yo las resumo en unas cuatro características de este modelo de ser iglesia. La primera característica de este rostro nuevo de ser iglesia, como nos lo presenta el documento, es que lo que nos hace iglesia, lo que nos acumula es el bautismo y la Eucaristía. Este concepto también que ya lo tenía la Lumen Gentium en el Vaticano II, pero que ahora viene reforzado. Es decir, nosotros somos la comunidad de los bautizados en Cristo. Bautizados no vistos simplemente como un rito, sino verdaderamente como una pertenencia, como ese ser en Jesús en la que todos estamos injertos. Entonces, el bautismo que se alimenta todos los días de la Eucaristía. La comunidad, la iglesia nueva, es aquellos sellados por el bautismo en el Espíritu Santo y que viven una vida eucarística, la vida de la Eucaristía todos los días. Segunda característica muy importante es que esta iglesia, y esto es fundamental, es primordial, es la servidora del reino de Dios. La antigua eclesiología se nos llegó a decir que la iglesia era reino de Dios. Y no, la iglesia no es el reino de Dios, sino es simplemente la servidora de este reino de Dios. Este reino instaurado en la persona de Cristo, que es paz, que es justicia, que es fraternidad, que es el shalom de Dios, que es todas las bendiciones, la plenitud de su presencia. Y entonces, ¿verdad? Esta iglesia que se pone como servidora del reino, que tiene como misión servir para que el reino de Dios emerja en medio de los hombres y de las mujeres, en medio de esta humanidad. Y este concepto es muy importante porque cambia toda nuestra perspectiva. Nosotros como servidores, una comunidad de servidores, el Papa que se firma ahora, siervo de los siervos, siervo de los siervos de Dios. Entonces, todos al servicio del reino de Dios, una iglesia de servidores, muy lejos de ser esta iglesia triunfalista, esta iglesia simplemente de grandes esplendores, sino una iglesia pequeña, humilde, servidora de este reino que surge todos los días en medio de nosotros. Entonces, estos conceptos son importantes. Otro concepto también fundamental que nos presenta el documento que estamos analizando es que otra de las características primordiales del ser iglesia hoy es que la iglesia siempre, siempre, siempre es ministerial, ministerial, carismática y participativa. Ministerial, carismática, participativa. Podemos añadir también profética, ¿verdad? Misionera. Es decir, es una iglesia que se caracteriza por una gran riqueza, se caracteriza por un cúmulo de bendiciones, un cúmulo de dones, una iglesia llena, plena de ministerios, de servicios, plena de carismas que suscita el Espíritu, de toda clase de carismas y participativa, es decir, en la que todos participamos, en la que todos somos responsables, corresponsables. Y este es un modelo de iglesia sinodal, un modelo de iglesia de comunión, ministerial, carismática siempre, participativa. Y aquí entramos nosotros plenamente. Nosotros con nuestros carismas, todas las vocaciones, todos los ministerios, todos los servicios, ¿verdad? El laico en primer lugar, el laico en primer lugar por ser la mayoría
¿verdad?, que constituye la iglesia, y todos al servicio del reino. Y una última característica que me gustaría mostrar de esta iglesia que surge, que nos presenta como el corazón de la sinodalidad, es que es una iglesia siempre, siempre también en salida misionera. Es una iglesia que siempre se está leyendo los signos de los tiempos, y como añadimos en América Latina, ¿no? Sí, y también de los lugares. Que no es lo mismo ser iglesia en Alemania, que en África, que en México, que en cualquier otro, que cada país tiene su característica, y que ahí, en contextos culturales diversos, se da la misión. La misión de una iglesia que cierra ahora la puerta, ¿verdad?, de un sínodo, perdón, de un jubileo que estamos terminando, y que se pone por los caminos del mundo, por los caminos del mundo, con todos los rostros, con todos los desafíos, con todos también los horizontes de esperanza. Una iglesia que por esencia es misionera. La iglesia de Jesús, que es siempre una iglesia enviada. Una iglesia que no descansará mientras haya un hermano o una hermana que no participe del banquete del Señor, que no esté alrededor de la mesa del Padre. Una iglesia misionera siempre nostálgica por los que están lejos. Una iglesia que anuncia una esperanza, una alegría, pero que al mismo tiempo le falta el hermano, la hermana que todavía no participa. Entonces, esta iglesia misionera es la iglesia de la sinodalidad. Entonces, resumiendo este primer punto, resumiendo, el corazón de la sinodalidad, según el documento conclusivo, es recuperar el concepto bíblico y también del Concilio Vaticano II de la Iglesia como pueblo de Dios. Un concepto dinámico, lleno que nos abre muchos horizontes. Y tiene como características primera que se fundamenta en el bautismo. Lo que nos hace parte de esta sinodalidad no es simplemente un documento, un rito, una doctrina, sino el mismo bautismo, que es vida, y una vida eucarística, la Eucaristía. Una iglesia sinodal que es servidora del reino, una comunidad de servidores, de servidoras, una comunidad sinodal que es ministerial, carismática, participativa siempre, llena de dones, llena de servicios, siempre corresponsable. Y finalmente, una iglesia en salida misionera, y por tanto también profética, una iglesia profética que va a despertar ese bagaje de esperanza que el Señor nos ha prometido. Y luego termina esta página, este concepto que es el primero que nos presenta este documento del nuevo rostro de la iglesia, diciéndonos que siempre también está con María. María, qué bonito, ¿no? Como María, la sinodalidad tiene un rostro mariano. Lo decía el Papa Francisco también. Dice, el rostro de la sinodalidad es María, una iglesia mariana por excelencia. Es decir, esta parte nuestra de la iglesia, María que es nuestra, ¿verdad?, que nos indica cómo ser discípulos misioneros, cómo ser hoy comunidad de comunidades, cómo ser hoy servidores, cómo ser este rostro misionero, profético de esperanza. Bien, pues como no tenemos mucho tiempo, yo me detengo en este momento, ¿verdad?, en este primer apartado de la sinodalidad, insistiendo pues en esta iglesia de comunión, pueblo de Dios, comunidad de comunidades, unidos siempre por el bautismo, por la Eucaristía, en una unidad que nos abre a la misión. Bien, voy a pasar
voy a pasar al segundo aspecto. El segundo aspecto de que nos presenta el documento nos habla, yo le llamaría, el título que le pone es La conversión de las relaciones. Fíjense qué bonito, la conversión de las relaciones. Y que en el fondo se trata de la espiritualidad. Si en la primera parte veíamos más bien los fundamentos, digamos así, teológicos, doctrinales, ahora se nos habla de una espiritualidad. Y es la espiritualidad de las relaciones. A mí me encanta ver la sinodalidad, no sé a ustedes, pero a mí me encanta ver todo este discurso que hemos por varios años profundizado y que les digo todavía en muchos lugares muy contestado, pero me gusta verlo de esta manera, que en el fondo la gran ganancia de este documento es que pone en el centro de la iglesia, las relaciones. Una iglesia que para lo que para la cual lo que más cuenta es las relaciones. Fíjense qué lejos estamos de una iglesia fría, de una iglesia de piedras de mármol. Qué lejos estamos de esta iglesia lejana, de esta iglesia, ¿verdad? Simplemente unas estructuras, ¿verdad? Que a la gente muchas veces las alejaban, simplemente de ponernos de frente para contemplar. Ahora se nos pone llena de calor humano, que la iglesia tiene en el corazón y que tiene como objetivo fundamental crear relaciones. Relaciones, primero, como nos dice la espiritualidad, dice, unas relaciones, ¿verdad? Con Dios, con nosotros mismos, con los demás, con la creación entera, con todo, todo relación. Una relación con Dios de corazón a corazón, una relación con Dios existencial, una relación con Dios que es siempre incondicional y gratuita, y también con nosotros mismos, descubriendo nuestro verdadero rostro delante, contemplando el rostro del Señor. Y entonces descubriendo también toda nuestra dignidad, nuestra profundidad, ¿eh? en la relación que tenemos con nosotros mismos y luego entre nosotros, descubriéndonos siempre y esencialmente hermanos y hermanas. Esta fraternidad que debemos construir, esta fraternidad que diría yo es el fruto de la sinodalidad. Al final del día, lo que cuenta es ser hermanos y hermanas. Al final del día, lo que cuenta es que nos encontramos unidos, que nos encontramos remando juntos en la barca, porque la salvación es un misterio de comunión. O nos salvamos juntos, como decía también el Papa Juan Pablo II, ¿no? Y también el Papa Francisco durante la pandemia, o nos salvamos juntos o no nos salvamos. Y entonces descubrirnos, ¿verdad? Hermanos porque igualmente amados, hermanos porque igualmente perdonados, hermanos porque igualmente acogidos. Y entonces, y luego también este concepto que el documento de la sinodalidad va a insistir mucho en varias partes del documento, dice que igualmente en comunión con la creación entera, con toda la creación, con esta creación que tanto hemos maltratado y seguimos maltratando, con esta creación tan sufrida. Y entonces, pluralidad de relaciones que nos abre a crear armonía. Y entonces la sinodalidad podríamos decir que se autodefine como sinónimo de armonía, sinónimo de armonía. La armonía que crea esta espiritualidad de la comunión. Y luego, y luego también lo dice en un momento, lo dice que de manera particular, este crear relaciones de manera particular con los más pobres y alejados, con los desechados de este mundo, ¿ah? Como los privilegiados
de nuestras relaciones, con los últimos, con los menos amados, nos diría la Madre Teresa, ¿verdad? Con los menos amados. Entonces, esta es la fotografía que el documento de final del sínodo, de la sinodalidad nos presenta, que tiene al centro como espiritualidad, una espiritualidad de conversión de las relaciones. Y luego habla de conversión, es decir, que tenemos que convertirnos. Y luego continuó con otros pequeños puntos dentro de esta relación que me parece que es muy importante. Pone algunas características también aquí. Y la primera característica que pone a esta conversión de las relaciones, pone el buen trato. Fíjense qué importante. El buen trato. Es decir, que cómo se va a traducir esta conversión a las relaciones va a ser en el buen trato siempre y entre todos. Qué lejos estamos de esta iglesia cuando muchas veces la gente sufría por nuestro maltrato. Yo cuántas veces como sacerdote escuché a la gente que me decía, es que ya no voy a la iglesia porque me sentí humillada, me sentí humillado, me sentí maltratado. Y a veces los mismos sacerdotes que nos permitíamos con toda facilidad gritar, maltratar a la gente. Y entonces aquí una sinodalidad que nos dice siempre, siempre el buen trato, la hospitalidad, el amor fraterno, que no se rechaza a nadie, no se excluye a nadie. Ese estribillo del Papa Francisco, todos, todos, todos. ¿Ah? Nadie es excluido, todas, nadie es excluido. Entonces, una conversión a las relaciones y luego vínculos auténticos de amistad, de encuentro con las personas. Y luego otra característica que siempre va a ser unidad en la diversidad, que la sinodalidad siempre va a ser buscar una unidad, pero respetando la diversidad de riquezas culturales, la diversidad de credos, la diversidad de expresiones de fe y expresiones de vida, la diversidad que nos enriquece y que debemos fomentar, abrazar, entender, incluir y nunca buscar una uniformidad que nos destruye. Y luego finalmente, en la que en en esta comunión, en esta conversión de las relaciones, que siempre se manifiesta también a través del perdón. El perdón. Nos dice el documento, la iglesia también tenemos mucho que perdonarnos y perdonar, fortaleciendo la reconciliación. Habla también ahí a un cierto momento de todo el daño que ha hecho, que hace a la iglesia los abusos que tanto disfiguran el rostro de esta iglesia sinodal. Y entonces dice, la capacidad de la conversión implica también el pedir perdón y de caminar en la reconciliación, en la sanación. En una iglesia, pues, concluyendo, una iglesia donde todos compartimos, y aquí viene un punto que sí quisiera subrayar, donde las mujeres deben de tener un rol primordial. Nos dice mucha gente al leer el documento final del sínodo, se han quedado un poco desencantados, desilusionados, porque después de que tanto se habló del rol de las mujeres en la iglesia y después de que se discutió, sobre todo en los medios de comunicación, los periodistas hablaron tanto del nuevo rol de las mujeres, como que parece que salió muy poco. Y es verdad, pero yo creo que salió lo fundamental, que debemos seguir trabajando todos verdaderamente comprometidos en que la mujer tenga el espacio en la iglesia que le corresponde. Es decir,
un espacio pleno, un espacio pleno por el bautismo, por la Eucaristía, por su dignidad de mujer. Que no solamente sea una participación secundaria, sino también en la toma de decisiones, en el caminar de la iglesia en todas sus dimensiones, ¿verdad? Y entonces el sínodo nos dice que tenemos que seguir creciendo en esta convicción, pero como que muchos sectores esperaban algo más, ¿verdad? Algo más concreto. Pero yo creo que debemos de tomar el compromiso de seguir creciendo, de seguir creciendo. Es decir, y luego, y luego todos los demás, también, y también los jóvenes, también aquellos que normalmente no los escuchamos en la iglesia, en comunión, todos, todos juntos. Y bien, yo aquí terminaría la segunda parte. Entonces ya llevamos dos partes de este documento. La parte doctrinal como pueblo de Dios, la parte, yo digamos, del corazón, de la parte de la espiritualidad, de actitudes, que es la conversión de las relaciones. Una iglesia que busca más que nada las relaciones, una iglesia muy bella. En lo que cuenta es las relaciones entre nosotros. Más que las cosas, más que las instituciones, cuenta las relaciones entre nosotros y con Dios y con la creación entera. Bien, voy a pasar rápidamente a la tercera parte. La tercera parte que el documento la llama la conversión de los procesos. Los procesos. ¿Cómo lo traduciría yo? Es decir, es el actuar, son las manos. Si acá estábamos viendo más bien la mente y el corazón, aquí se trata de debe ser el actuar sinodal, el actuar, las manos, nuestra manera de cómo hacer las cosas. Digamos así, que es la parte conductual, cómo debemos comportarnos. Y entonces en esta parte que es muy misionera, se nos pone como fundamento del actuar de la iglesia. Fíjense cómo es muy bonito también aquí. Se nos pone en primer lugar el discernimiento. Una iglesia que discierne. Es decir, el actuar de la iglesia, de una comunidad misionera, de nosotros, de los laicos misioneros, de todos nosotros, nuestro actuar debe estar guiado, iluminado por el discernimiento, es decir, la acción del Espíritu Santo. Un discernimiento que se convierte en una práctica habitual de la iglesia y que está fundamentado en primer lugar por una actitud de fe. A la luz del Espíritu Santo, cuál es la voluntad de Dios en cada momento, en cada acontecimiento, en cada circunstancia de nuestro hoy y de nuestra iglesia. Es decir, la iglesia se mueve siempre a través del discernimiento y nosotros así debemos actuar. El discernimiento, es decir, el discernimiento que nos dice, nos recuerda, nos orienta a la misión, que concluye en por dónde realizar la misión, cómo llevar adelante la misión y que, repito, está basado en una actitud de fe. Un, un, un discernimiento, ¿verdad? Que está basado, dice en primer lugar, por el Espíritu Santo. En segundo, por la Sagrada Escritura, iluminados por la palabra de Dios. En tercer lugar, por la tradición y el magisterio de la Iglesia. Y luego, y luego por los signos de los tiempos, es decir, voltear la mirada hacia la realidad que está viviendo nuestra gente de hoy, nuestra humanidad, ver sus sufrimientos, que nos duela el dolor humano, que nos duela la situación de los pobres, que nos duela la violencia, la guerra, la mentira, ¿verdad? Y ver cuál es el clamor, el grito, ¿verdad? Que suscita
estas situaciones de sufrimiento. Escuchar el clamor de los pobres y leer los signos de los tiempos. Y yo les decía que en América Latina siempre añadimos y de los lugares, los lugares más sufridos. Y luego, fíjense, me llamó mucho la atención el documento porque añade otro criterio que así en la lista que normalmente yo había escuchado sobre cómo discernir, no aparecía. Y aquí el documento lo añade y dice, y también escuchar la voz de los más vulnerables. Es otra dimensión, a mí me parece muy interesante, ¿no? Como criterio nosotros para actuar, escuchar la voz de los más vulnerables. Preguntémonos quiénes son esos más vulnerables en cada circunstancia. Y esos son, digamos así, lo que ilumina nuestro discernimiento. Y luego nos habla también, luego continúa esto del discernimiento, pues hablándonos de la metodología que nosotros ya conocemos y no me entretengo, ¿verdad? La metodología del discernimiento, el definir con claridad el tema, el que todos participen, la escucha de todos, absolutamente de todos, una información adecuada, que se hace siempre en la oración, el discernimiento se hace siempre en oración, con una actitud de apertura y de búsqueda del bien común. Y luego la búsqueda de consensos, la búsqueda de consensos. Y luego al final, ¿verdad? Sin ocultar los conflictos, pero al final que nos une, nos unifica, ahí está la sinodalidad, nos unifica en unas decisiones, en unas opciones, que no significa que sea que yo gané con mi idea, o que triunfé con mi opinión, o que ganó lo únicamente lo que yo pensaba, no, que al final logramos el consenso de trabajar juntos por el bien común de todos, buscando siempre la sinodalidad, la comunión. Bien, continúo con ahora algunas de estas características de este discernimiento. Pues el discernimiento cristiano, el discernimiento evangélico, tiene como característico también que reconoce una autoridad. Siempre, ¿verdad? Reconoce todos los roles. Todos tenemos un puesto, todos responsables, y existe fundamental para el discernimiento, para la sinodalidad, el rol de la autoridad. Se criticó mucho al Papa Francisco porque decía que con este sínodo lo que quería era acabar con la jerarquía, una iglesia jerárquica. Y eso no es verdad. Sí queremos, lo decía el padre, sí queremos acabar con, con el clericalismo, con esa actitud prepotente de que solamente, ¿verdad?, el padrecito o el obispo tienen la palabra. No, eso no. Todos tenemos palabra y todos somos corresponsables, pero hay un ministerio de la autoridad. Y la autoridad es fundamental para la unidad. Y entonces el Papa, los obispos, ¿verdad? Tienen su tarea de unidad en la iglesia, ¿verdad? De guía pastoral, ¿verdad? Con procedimientos claros, buscando siempre la participación, garantizando la transparencia y promoviendo la corresponsabilidad. Entonces se fijan cómo no es un autoritarismo, no es ahora yo soy como yo soy el padrecito, yo soy el que aquí el que digo cómo se debe hacer, sino siempre es garantizando la participación, la transparencia, la corresponsabilidad, pero hay una autoridad que tiene un rol de guía, de decisiones también, decisional y que se guía por procesos consultativos y deliberativos. Muy bien, vamos un poquito más adelante. Dice que este discernimiento
al que estamos llamados en el modo de actuar de la iglesia, debe también integrar los aspectos económicos y de pastoral. Económicos, que el discernimiento, cómo buscar el bien común y la transparencia y la evaluación debe abarcar también en la sinodalidad los aspectos económicos, que muchas veces los tenemos escondidos y que es ahí donde muchas veces se da una gran corrupción y abusos, no solamente abusos de tipo sexual, ¿verdad? Sino también de poder y económicos y también en la dimensión pastoral, en la dimensión pastoral. Entonces nos dice, también debe abarcar la, y luego nos habla de todos los organismos que participan en esta dimensión sinodal, en esta dimensión del discernimiento. Y fíjense, nada más los enumero porque son muchos. Me entre, Nos llevaría mucho tiempo decir todo lo que se dice en cada uno de los aspectos. Simplemente los nombro. Nos habla de que esta iglesia sinodal en discernimiento debe incluir los sínodos diocesanos, los consejos pastorales, los consejos económicos. Debe incluir las asambleas eclesiales, las asambleas parroquiales, los planes de pastoral. Debe incluir todas las parroquias, debe incluir todos los movimientos, debe incluir todas las organizaciones, es decir, todos incluidos, ¿verdad? Y luego concluyo diciendo que en el actuar dice siempre debe haber evaluación. Evaluación. Miren, yo aquí me detengo un poquito y ya voy a ir tratar de ser más rápido para ir concluyendo. Yo siempre recuerdo los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Cómo era la manera de actuar de los primeros discípulos. Cómo ahí Pedro, la autoridad que convoca, cómo ahí que todos participan, todos ahí que se escucha a todos, todos que buscan cuál es el bien de la iglesia en estos momentos y luego al final que se concluye, el Espíritu Santo y nosotros hemos concluido, hemos decidido. Este es el discernimiento. ¿Ya? El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto para el bien de todos. Y luego que escribe una carta para animar a los hermanos con esta decisión. Paso a la cuarta parte, ya la voy a tratar de ser más breve y luego ya acercarme a la quinta para detenerme y que ustedes puedan participar. Bien, paso a la cuarta parte en la que se nos dice la conversión de los vínculos, pero en realidad lo que nos está presentando es los desafíos del mundo actual. Es decir, que estamos en una era que corre con fuerza, con una fuerza impetuosa increíble en contra de la sinodalidad, que para proclamar la sinodalidad debemos luchar contra corriente. Porque si abrimos los ojos, y los documentos nos invitan a abrir los ojos, vemos situaciones de división, de guerra, de corrupción, de mentira, también dentro de la iglesia. También facciones que nos hacen daño, también divisiones que se cuelan por todas partes en la iglesia y a las que debemos atender y estar presentes. Entonces, tener en cuenta siempre los contextos de territorio, ver cuál es la realidad de cada territorio, cómo darnos cuenta que el mundo al que se nos pide hoy la sinodalidad está cambiando rápidamente, con fenómenos como la urbanización, la movilidad humana, esto que tanto hemos hablado y que tanto hemos luchado, ¿no? El fenómeno de la movilidad humana, de la migración, la cultura digital. Y el documento en varias partes va a insistir en esto. Démonos cuenta que ya hay una cultura digital que está cambiando.
las mentes y los corazones. Una cultura digital que tenemos que evangelizar, en la que tenemos que estar presente. Una nueva forma de pertenencia. Ya la iglesia ya no se pertenece simplemente porque voy a la parroquia, sino que ahora también se pertenece a una fe de muchos otros modelos, unas nuevas formas de pertenencia, que afecta la configuración tradicional de la iglesia en parroquias y diócesis. Y la iglesia está llamada a tejer relaciones fraternas también en estos nuevos desafíos, en estas nuevas fronteras, en estos desplazamientos, en nuestras comunidades interculturales. Nuestras comunidades cada vez más son interculturales, en estos espacios nuevos de la inteligencia artificial, de todo lo que estamos viviendo y que a veces nos asusta. Entonces, también como los retos para la sinodalidad, también son lugares teológicos del encuentro con Dios. Y entonces, ¿cómo crear comunión en estos sectores, en estas situaciones? Y entonces aquí también se nos invita para nosotros también como una respuesta ante estas llamadas, se nos invita a una clarificación, a una claridad, a un clarificar nuestras posturas pastorales, misioneras y también, y también a una descentralización. Dice, una iglesia, para que logre entrar a todos estos sectores, debemos clarificar, ¿verdad?, cuál es lo fundamental de nuestra misión y descentralización. Es decir, que vayamos también en una actitud de diálogo, de creatividad, de formas nuevas de ser misioneros, ¿verdad? Y habla que también las conferencias episcopales deben cuestionarse su manera de actuar, que el sínodo de los obispos debe ser más dinámico y consultivo, y etcétera, etcétera, todas las otras dimensiones de la iglesia. Y por último, el quinto sector del documento, la quinta parte del documento, que la llama un pueblo, un pueblo de discípulos misioneros. Entonces, una salida misionera, unos pies que se lanzan por los caminos del mundo, ¿verdad? Yo les decía el otro día a un grupo, el día 6 de enero se cerrará el jubileo y se cerrará la puerta de la puerta santa en Roma para abrir los caminos de la misión. Una iglesia misionera, una iglesia en salida, ¿verdad? Para hacer jubileo ahora nosotros, jubileo de esperanza. Y esto es lo que nos dice ahora la quinta parte del documento de la sinodalidad. Discípulos misioneros, la salida misionera. Y entonces nos dice el documento, dice, la base Ahí de está. esta salida misionera debe ser la formación. Fíjese qué interesante. La base de la misión debe ser la formación. Una formación que nos prepare como discípulos misioneros. Una formación que nos prepare al seguimiento de Cristo. Entonces, no solamente una formación doctrinal, abstracta, allá en las nubes, sino una formación que nos hace más discípulos de Jesucristo, más misioneros de Jesucristo, caminando tras de sus huellas. El seguimiento de Cristo, que no es otra cosa que ser con Cristo, que ser uno con Cristo, la configuración con Cristo, que es tener que el seguimiento de Cristo, que no es otra cosa que tener sus pensamientos, las bienaventuranzas, sus actitudes de buen pastor, de buen samaritano, sus opciones por los últimos, por los pequeños, por los más pobres, por los pecadores.
su destino, su destino de muerte y de resurrección, sus amores, ser uno con Cristo, tener sus mismos sentimientos, como nos dice Filipenses, ¿verdad? Y entonces esta convertirnos como discípulos misioneros, dice, se da en una formación, así lo dice el texto, en una formación continua, compartida e integral. Continua en todo, en cada sacramento que celebramos, en cada homilía que preparamos, en cada reunión que organizamos, en cada congreso, en cada actividad, ¿verdad? Una formación continua, compartida. Eso es muy bonito porque luego habla de que ya no se puede hacer la formación uno solo. Por ejemplo, por ponerles un ejemplo, dice el documento que la formación en los seminarios, la formación para los sacerdotes, deben participar mujeres. ¿Verdad? Muy importante. Dice, en la formación de los sacerdotes, en los seminarios, en la formación, es muy importante, ¿verdad? La participación de las mujeres. Cuando antes estaba casi excluido, ¿verdad? Casi, y ahora la importancia. Y luego dice, compartida a nivel intelectual, afectivo, relacional, espiritual, todos formando equipos, ¿verdad? Equipos formativos, todos dando testimonio, todos con una participación conjunta, todos laicos, consagrados y ministros ordenados, todos llamados a ser formadores. Si queremos ser misioneros para formar discípulos misioneros, empeñarnos en la formación. Otro aspecto muy importante, otro aspecto muy importante de este aspecto, crecer como discípulos misioneros, se nos habla de algunas dimensiones. La primera dice, tener en cuenta la piedad popular. La piedad popular que antiguamente la condenamos tanto, la vimos como superstición, como cosa de gente ignorante, como cosa de gente un poco fanática. Y ahora también en el concilio, ¿no? Y ya en Aparecida y eso, se nos habla como un potencial. Sí que debemos siempre evangelizarlo, que debemos formarlo mejor, pero un potencial. No despreciar la fe de los pobres, la fe de los sencillos, basada a veces en cosas muy pequeñas, pero con una carga afectiva, con una carga de amor muy fuerte. Entonces, tener en cuenta la piedad popular, dar toda la importancia a la catequesis, una catequesis misionera y dialogante, dice el texto. La catequesis misionera y dialogante. Y luego una catequesis que acerca a las personas a las periferias. Una catequesis que presenta también las periferias. Y luego, y ya voy terminando, el texto va terminando diciéndole que en nuestra formación, en nuestra enseñanza del discípulo misionero, nunca debe faltar la enseñanza social de la iglesia. La enseñanza social de la iglesia, que en las escuelas, en las universidades, en todas las dimensiones de la iglesia, en las parroquias, en todas las dimensiones, siempre se presenta el compromiso social y político de la evangelización, de la misión de la iglesia. También dice en el arte y en el deporte, es decir, en todas las dimensiones, presentando modelos alternativos, ¿verdad? Contra el individualismo y contra las ideologías dominantes. Entonces, estos caminos alternativos de valores, de visiones de la vida, ¿verdad? Y luego, y luego en, vuelve a hablarnos, vuelve a hablarnos que también en esta educación tengamos en cuenta el ambiente de un mundo digital, la educación del uso del ambiente digital, con los criterios, ¿verdad? Y con los valores
propios del Evangelio. Y concluye el texto invitándonos a todos, invitándonos a todos a crear la cultura del cuidado, cuidándonos unos a otros. La iglesia, la sinodalidad debe ser un cuidarnos mutuamente. Es el cuidado del amor, es el cuidado del respeto, de la dignidad. El, digamos, el discípulo misionero sinodal es un cuidador, es el que cuida en todas las dimensiones de la vida. La vida nos cuidamos mutuamente y dice, y termino con unas frases del mismo documento, dice, la evangelización implica comprometerse con la paz, la justicia, la defensa de los derechos humanos, la dignidad del trabajo y la ecología integral. Estas dimensiones forman parte de la misión evangelizadora que la Iglesia está llamada a vivir y encarnar en la historia para continuar un mundo más fraterno y enraizado en el Evangelio. Gracias, disculpen que me largué mucho, pero es un documento muy denso que tiene muchísimos otros aspectos, pero que yo lo resumí en estas 5 dimensiones, ¿verdad? Entonces, pues ojalá y les puedan servir, ustedes repasen un poquito esto que les digo, la doctrina, la espiritualidad del relacional, ¿verdad? El actuar en el discernimiento, la formación, ¿verdad? La manera de iluminarnos en los nuevos desafíos, etcétera, etcétera. Pues que sea gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.